Como les decía, esta semana vamos a estar hablando de la protección y el día de hoy lo hemos llamado ¿cuál es la verdadera protección en estos tiempos? Entonces estamos en nuestras casas y hemos escuchado pues muchas noticias, hemos visto cómo bueno, todo lo que ha venido sucediendo en el mundo, más infectados, más muertos, también más recuperados. Y bueno, nosotros sabemos que este tiempo va a terminar y vamos a seguir adelante con todo lo que Dios tiene para nosotros y el destino de la tierra está determinado por la palabra de Dios. Entonces estamos seguros y confiados, pero se habla mucho de que toca protegerse y que todas estas cosas. Sin embargo, estas son protecciones naturales y está bien, es correcto, hay que protegerse y hay que ser prudentes en este sentido, pero también nuestra protección es una protección espiritual y queremos hablar precisamente de esa protección espiritual. Pero Nati va a comenzar contándonos algo con respecto a la protección, protección divina, protección en este énfasis. Entonces escuchemos a Nati que nos va a compartir. Bueno, yo tengo un texto que me gusta bastante, una porción de la palabra, que está en Salmos 121 del 1 al 8. Y de pronto ya lo hemos escuchado antes y yo sé que ustedes están en sus casas, tienen sus Biblias por ahí, así que yo los invito a que vayan rápido a Salmos 121 del 1 al 8. Y quiero mencionar solamente algunas partes de esto. Yo lo busqué en la versión amplificada, que a veces es un poquito más completa o más específica. Y voy a leer todo este capítulo, que son 8 versículos, es cortico, pero quiero que le prestemos mucha atención. Dice: levanto la vista hacia las montañas, ¿viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. Este versículo, bueno, voy a continuar y luego me detengo. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Es poderosísimo, porque en el versículo 3, que dice: Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. En la versión amplificada utiliza dos palabras que en inglés como que hacen referencia a cabecear, como cuando esta mañana yo, por ejemplo, estaba trabajando, tenía un sueño y yo estaba así, delante del computador. Eso pasa como que cuando uno tiene sueño y comienza a cabecear, uno no se duerme, pero como que se desconcentra y cabecea. O uno está viendo una película y 2 minutos después se despertó y se perdió una escena importante. Bueno, dice aquí, básicamente llevándolo a unas palabras un poco más entendibles y coloquiales, que el Señor no cabecea tampoco. O sea, Él no se duerme ni cae profundo, pero ni siquiera cabecea, ni siquiera como que tiene microsueños. Y en el versículo 8 dice: el Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Pero en la versión amplificada dice: en todo lo que hagas. O sea que a Dios no se le escapa ni medio segundo de tu vida, ni ninguna actividad que tú estés haciendo, porque Él constantemente está protegiéndote a ti, porque tú eres su hijo amado. Entonces creo que es importante que nosotros recordemos esto, que Dios no es cualquier Dios como esos dioses que se inventa el mundo. Como por ejemplo que están diciendo: es que Dios permitió esto para que se acerquen más a Él. Es mentira, al contrario, como Él es tu papá y Él te ama, Él constantemente está cuidando que tú no tropieces, como cuando un papá de verdad tiene un hijo y como que está pendiente que no se caiga, que no se lastime, que no se haga daño. Yo creo que es así a los que tienen papá, a los que tienen hijos, perdón. Seguramente saben de lo que estoy hablando, que siempre están pendientes de que su hijo no sufra, que no ni siquiera tenga el más mínimo acercamiento al dolor. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Él está constantemente buscando que nosotros estemos bien. Y hace poquito salió una canción que a mí me gusta mucho, estoy un poquito obsesionada, y le dije a Juan que revisáramos esa canción, porque me parece importante recordar lo que Dios dice en su palabra y la bendición que él ha dejado para nosotros. La canción originalmente se llama The Blessing y eso traduce la bendición. Y quiero leerles solamente como un poquitito de cómo comienza, solamente en español, y cómo nosotros tenemos que apropiarnos de esto en nuestra vida. Entonces dice más o menos como, esperen un momentito, la busco por acá, la abro
Y básicamente la canción está hablando de lo que Dios quiere para ti. Entonces dice que la gracia del Señor sea contigo y sobre tu familia, sobre tus hijos y los hijos de tus hijos por 1000 generaciones. A tu entrada, a tu salida, donde sea que tú vayas, eso es lo que el Señor quiere para ti y eso es lo que Él promete en su palabra. Entonces creo que eso es como lo que nosotros tenemos que recordar constantemente, que en estos tiempos de crisis es cuando nosotros sabemos que Dios cuida de nosotros, que Él es nuestro protector. Dice que su presencia vaya ante ti y detrás de ti y a tu lado y a tu alrededor y dentro de ti. Por la mañana, por la tarde, en tu venida, en tu partida, cuando estás triste y cuando te regocijas. O sea, el Señor siempre, siempre está pendiente de nosotros y Él es nuestro protector. Y me encanta pensar que Él no se duerme, que a veces nosotros sí nos cansamos y ahí quedamos y ya. Pero el Señor no se duerme y dice que no se duerme quien te cuida. Así que eso es importante y nosotros tenemos que recordarlo constantemente y saber que Dios nos cuida siempre, en cada paso que nosotros damos. Amén. Entonces estamos hablando de protección. ¿Y cuántos de los hijos de en casa son protegidos? ¿Cuántos están protegidos? ¿Cuántos se sienten protegidos? Y si tú te sientes protegido, entonces manda un amén o di yo soy protegido por la sangre de Jesús, yo soy una persona protegida, guardada. Y puedes escribirlo también ahí por la aplicación, que es lo que estamos hablando pues en este día. Y bueno, yo quiero que usted vaya a su Biblia y abra el Salmo 91. Ahora nos vamos a devolver. El Salmo 91 es un salmo muy, muy conocido por toda la gente del globo terráqueo. O sea, todo el mundo, hay muchos que compran una de esas Biblias gordotas, como las que una vez un señor a ofrecer allá en la iglesia, así de gordas, pasta dura, y la abren, compran un atril, la ponen en el atril por allá como en el centro de la sala y ponen allí la Biblia en el Salmo 91. Y de pronto esa Biblia uno va y cuando, en algunos lugares yo he ido y cuando veo que está la Biblia allá, voy y me doy una vueltica y lo primero que hago es, está la Biblia acá, Salmo 91, y cojo y le hago así. Y toco y hago así y ahí se nota todo el polvo que hay en esas hojas del Salmo 91 que lleva un montón de tiempo y a veces uno le dice, ¿y cómo dice el Salmo 91? ¿Qué dice el Salmo? No dice, no, ese es de protección, eso toca tenerlo abierto. Pero esas hojas abiertas allí no tienen ningún poder. El poder está en entender la identidad de quién soy yo, quién es mi Dios y cómo esas palabras escritas, dadas por Dios, habladas por Dios, escritas e inspiradas por el Espíritu Santo a través de los autores de la Biblia, han escrito específicamente esto para nosotros. Y quiero que vaya al Salmo 91. No voy a leer todo el Salmo 91, realmente pues vamos a estar un tiempo, no, hoy, la salida de hoy no es tan larga, pero vamos a ir directamente a esa parte. Y entonces quiero que vaya al Salmo 91 y vamos a leerlo. Vamos a leer Salmo 91 y voy a leer hasta el verso número 7. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice verso número 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Bueno, gloria al Señor. Yo quiero desglosar un poquito este Salmo 91, y el Salmo 91 voy a leerlo. Dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Desglosemos un poquito esto para poder entender más qué significa el Salmo 91. Dice, el que habita. Ahora,
obviamente vamos a profundizar en este momento en la palabra. Dice, el que habita viene de una palabra en el griego, no, en el hebreo, que es la palabra yashab. Entonces diga, el que yashab. Tú debes yashab, yo debo yashab bajo el abrigo del Altísimo. ¿Qué es yashab? Mira, yashab es como una raíz que está sembrada, que está metida y permanece, porque a veces decimos como el Salmo 91, no, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, pero nosotros estamos movilizándonos a veces con Dios, a veces como que nos importa, a veces lo tomamos en cuenta, a veces no le decimos las cosas, bueno, ¿será que debo estar aquí, debo hacer tal cosa? Pero dice, el que habita, el que está sembrado, el que permanece. Me gusta esto porque dice como el que se sienta en quietud, pero está listo para el ataque. Y eso me parece chévere, ¿no? O sea, tú puedes, cuando estás con Dios, cuando estás habitando con Dios, puedes sentarte, tener calma, estar confiado porque estás sentado en Dios, pero también estás listo al momento que Dios te dice para actuar. Listo en todo sentido. Listo en el punto, por ejemplo, que dice, es hora de que te levantes y reprende. Y me gusta un testimonio que mandó Angie. Angie nos compartió un testimonio ahorita, yo lo tengo aquí. Y bueno, voy a parafrasearlo. Pero el testimonio dice lo siguiente, dice que ella salió caminando de noche y llegó a el puente, aquí en la calle 13 hay un puente peatonal, ella llegó a ese puente peatonal, ella llevaba un morralito y ella iba pues hacia su casa, ya pues llega a la calle 13, cruza y pues va hacia su casa, pero dice que en un momento un señor que venía en una bicicleta, ella como iba caminando, él comenzó a acelerar, se acercó donde estaba ella y la agarró de la maleta, la jaló, le tumbó la maleta y comenzó a decirle, déjeme el celular. Y dice que cuando ella cayó, dice, ella comenzó a gritar. Y piensa un poco, ella comenzó a gritar, dice, hay poder en la sangre de Jesús. Ahora yo pienso por un momento, ¿qué habrá pensado este ladrón, no? O sea, la tumba y ella, hay poder en la sangre de Jesús. Dice, sin embargo, el tipo me seguía repitiendo, deme el celular, pero dice, yo no me movía de mi posición y seguía diciendo, hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre de Jesús. Para resumir el testimonio, dice que al fin el ladrón le dijo, vete, y no le quitó absolutamente nada y ella salió ilesa de ese lugar sin que le pasara nada. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Porque ella está sembrada, piensa un poco, el que habita está sembrado, está sentado, está en quietud, está tranquilo, pero también está listo para atacar. Y si en ese momento, obviamente en un momento de robo, y yo doy gloria a Dios porque sé que el Espíritu Santo estaba fluyendo en ese momento en la vida de Angie, porque muchos podríamos quedarnos callados. Una vez a mí me iban a robar y me volví karateca, pum, 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 eso le pega a uno por la derecha e izquierda. No se lo recomiendo porque fue algo como peligroso, pero el Señor, a pesar de que reaccioné de esa manera, Dios me guardó. Y me gusta lo que Angie dijo, hay poder en la sangre de Jesús. De hecho, tengo otro testimonio pues de otra persona de la iglesia que también hablaba de la sangre de Jesús, de la protección de la sangre de Jesús en un momento de robo también, que estaban tratando de robarla. Pero ya comenzó a declarar y comenzó a moverse. También dice que habitar es estar, dice, establecido como para casarse, ¿sí? Entonces, ¿cuántos saben que después de que uno se casa, ya, listo, está casado, paila, eso ya no es, no, que entonces yo me divorcio, que usted es muy chacantaletosa? A veces las parejas dicen, pastor, es que yo no sabía con quién me casé, dicen así, pero yo creo que la esposa también dice lo mismo, no, él tampoco sabe, ni yo tampoco sabía con ese mugroso que me casé, me hago entender. Y tú debes saber algo, como me dijo una persona en la iglesia, después de que tú te casas con esa persona, ya tienes que pensar, con esa persona estás establecido para siempre y van a venir inconvenientes, circunstancias, pero estás establecido con esa persona. Y eso es el que habita, eso significa esa palabra yashab.
Yashab es quedarse permanentemente, sentarse, estar en quietud, estar listo para el ataque, pero también establecerse y en una actitud de estar casado. Entonces dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Ahora escucha, si yo habito bajo el abrigo del Altísimo, ahora Altísimo traduce el que está en las alturas, el alto, el sublime. Y si tú habitas bajo el abrigo del Altísimo, entonces ¿en dónde estás tú? Piénsalo por un poco, tienes que ir a las alturas. Por eso Efesios dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. 2.6, sí. Efesios 2.6 dice específicamente eso, estamos sentados en lugares celestiales allá con Cristo Jesús. Entonces dice que tú habitas bajo el abrigo del Altísimo y dice morará. Ahora, estas palabras son parecidas, habitar y morar. Pero hay una diferencia, el que habita es como una actitud de que va a estar sembrado, fijo, va a estar establecido con esa actitud de descanso, pero también de estar activo. Y de estar sabiendo de que permaneces, que estás casado, pero ahora dice morará, y la palabra morará dice sentarse para tomar posesión. Y eso me parece chévere. ¿Por qué? Porque escucha, Dios te ha dado, Dios es dueño del oro y de la plata, y no solamente la física, sino la espiritual. Él es el que dice y sucede, el que detiene y todo es frenado. Todo lo que Él hace, todo lo que Él piensa, sucede. Y tú debes saber que cuando tú le recibes, cuando tú habitas, cuando moras en Él, estás establecido bajo ese mismo criterio. Entonces tú te puedes sentar para poseer. Tú debes poseer las promesas. Entonces dile a la persona que está ahí al lado, tú debes poseer las promesas de Dios. Tú debes poseer las promesas de Dios. Amén, dígaselo nuevamente. Tú debes poseer las promesas de Dios. Ahora, también esta palabra significa estar tranquilo, estar confiado. Dice, es una persona que está presidiendo. Y en el testimonio de Angie me gustó porque ella comenzó a presidir. Yo creo que Angie estaba asustada. De hecho, cuando ella me contó el testimonio, ella me dijo que tenía susto, pues en una parte todos nos asustamos en algún momento, pero ella presidió. Ella declaró. Y ella, y vamos a hablar un poquito más también de declarar, pero ella presidió en ese momento. Ella dijo, el diablo no tiene control de este momento. Dios tiene control de este momento. Y escuche, a veces nosotros decimos, ay, ¿por qué Dios no hizo nada? Pero ¿qué pasa? Nosotros, no olvides, morar es estar sentado y confiado. Y yo te pregunto a ti que me estás viendo, ¿estás sentado y confiado? Ahora, estar sentado y confiado implica que también estás listo para la batalla. Entonces, ¿qué pasa con, no sé, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa salieron a trabajar? Tuvieron que salir a tal sitio, tuvieron que ir a un banco, tuvieron que ir, no sé, a un sitio y resulta que llegó muchísima gente por algo que pasó. Hay momentos donde tú debes presidir y debes tomar poder y tomar autoridad sobre el momento que estás viviendo. Entonces, es momento en que la iglesia debe tomar ese lugar. También dice que disfruta viviendo la vida. Entonces, morar, ¿qué es? Disfrutar tu vida. Tú no disfrutas tu vida porque compraste carro o porque compraste casa. Eso es la añadidura. ¿Me hago entender? El tema es cómo vas a hacer para lograr ese carro, para lograr esas cosas. Y eso es presidiendo. Es tomando la posesión que a ti te pertenece. Tú no debes vivir en pobreza. Tú debes vivir de acuerdo a las riquezas que el Señor te ha dado. Y no olvidemos que Filipenses 4:19 está hablando, el contexto en ese sentido está hablando allí de un contexto económico. Multiplicándose. Y es algo que nosotros debemos estar pensando. Tú debes multiplicarte en muchas razones. Multiplicarse. Dios nos diseñó, al ser humano lo diseñó para multiplicarse, para tener hijos, pero en la parte natural, pero en la parte espiritual, tú debes multiplicar la palabra de Dios, debes estar multiplicando las invitaciones ahorita. Y todas las personas que nos están viendo, Dios quiere multiplicar las bendiciones en tu vida. Entonces quiere multiplicarte a ti en sanidad, Él quiere multiplicar a ti en milagros, en señales, pero esa multiplicación viene para ti para difundirla también a otros. Ayer hablamos de los 10 niveles
de lo que implicó la tumba vacía, y veíamos como el Señor nos iba llevando de un menos a más en la implicación de lo que trae encontrar una tumba vacía y que Jesús haya hecho por sí mismo la obra, completar la redención. Entonces, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará, y estábamos en esa palabra morando, dice bajo la sombra. Estar bajo la sombra es estar bajo una cubierta, bajo un escondedero, bajo un lugar oculto, bajo un lugar secreto, un lugar en refugio y estar guardados por el Señor. Entonces morará bajo la sombra del Omnipotente, y ese Omnipotente obviamente es del Shaddai, del Todopoderoso. Entonces tú tienes que saber que, mira, solamente he hablado verso número 1, no he hablado nada más, pero mira que el verso número 1 ya es lo suficientemente rico. Por eso no vamos a hablar muchos versos, voy a hablar 2 versos en el día de hoy y terminamos. Pero mira el verso número 1, todo lo que está diciendo. Entonces tomemos el contexto de todo lo que quiere decir el verso número 1. Dice: el que está establecido permanentemente, el que está sentado en quietud, pero listo para atacar, el que permanece, el que está establecido, el que tiene una actitud de estar casado con Dios, dice que está bajo el abrigo del Altísimo, llevado a las alturas con Él, viviendo con Él en las alturas, subiendo al cielo, él sabiendo que ha sido tomado por Él, y llevarlo al lugar de las alturas, desde donde puede mirar todo el panorama completo, y eso te va a llevar a vivir tomando posesión de las promesas, estando tranquilo, presidiendo, disfrutando, viviendo, multiplicándote. ¿Bajo qué? Puedes estar eso porque estás bajo una cubierta, estás escondido bajo una sombra. Es decir, el diablo quiere salir a perseguirte, a dañarte, pero tú estás escondido con Dios. Por eso dice que la sombra es un escondedero, es un refugio donde tú estás seguro, donde estás tranquilo, es un lugar secreto. Y eso me gusta, porque escuche, el diablo está buscando a los que están en lugares públicos. Y no estoy hablando de que salió un parque, entonces está buscando allá. No, está buscando a los que no están en el secreto con Dios. Y nosotros estamos en lo secreto, en el secreto con Dios. No por estar en nuestras casas. Cuando salimos, seguimos en el secreto. Seguimos en ese lugar especial, en ese lugar secreto, guardado bajo la sombra del Altísimo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y luego el verso número 2. Verso número 2 comienza o dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces lo repito: diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces, mira lo que comienza a decir el texto en esta parte. Dice, diré es anunciar, cantar, proclamar o determinar. Y eso me parece poderoso. Tú debes todos los días declarar la palabra de Dios, pero también puedes cantarla. Y yo no sé, sería muy chévere uno levantarse todos los días cantando la palabra de Dios. Tal vez algunos no tenemos así la voz como para cantar, chévere, pero ¿cuántos de ustedes han tenido cánticos nuevos para el Señor? ¿Cuántos han hecho un cántico nuevo? ¿Sí? Y a mí me gusta hacer cántico nuevo, pues en esas décadas pasadas, cuando salíamos de la casa y andábamos en el carro, yo, mentiras, exageré, yo mientras iba en el carro, recuerdo que a veces me ponía a cantar y hacía canciones haciendo cántico nuevo, y en lugar de orar, oraba cantando. Y eso dice, diré yo a Elohim, la palabra original es Elohim. Entonces, ¿qué debes hacer tú? Canta, declara la palabra de Dios, determina la palabra de Dios. Si hay inconvenientes, si hay fallos, si algo está pasando en tu vida, entonces debes determinar, debes tomar acción. No te quedes diciendo como, ay, ¿qué es lo que pasa? Pero es que yo no entiendo qué está sucediendo. ¿Y cuántos de los que me están viendo están declarando la palabra todos los días? Mira, todos los días debes decir, Señor, yo soy guardado en mi salud.
Señor, mi familia es guardada en mi salud. Señor, yo voy a estar bien. De hecho, hace poco aquí en la casa, Juan y Daniela tenían bastante tos y como que persistía un poquito la tos y como que no se les quitaba. Y comenzamos a decir, bueno, ¿no? ¿Qué pasa? Y nos sentamos y dijimos, vamos a determinar, vamos a pararnos en contra de esa tos para que no persista. ¿Me hago entender? Entonces, ¿quién persiste? ¿Persiste la circunstancia o persiste tu voz? Persiste lo que tú vas a hablar de Dios. Por eso ten cuidado con lo que hablas, ¿no? Porque también puede persistir lo que tú estás diciendo. Entonces, no, es que esto está complicado, no, esto el otro mes, no, cuando salgamos de esto, eso va a estar tenaz, complicado, no, quién sabe cómo vas a hacer, no, yo no sé cómo iremos a hacer. No, nosotros no decimos eso, persistimos en la palabra de Dios, persistimos en lo que Dios ha determinado. Diré yo a Jehová, esperanza. Esperanza es, Señor, tú eres en quien yo confío, yo me puedo acercar a ti, tú eres mi refugio, eres mi lugar donde refugio, y dice esperanza mía, y mira, esa palabra esperanza está muy ligada a lo que sigue después, dice esperanza mía, dice y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, y castillo mío. Entonces, castillo es un lugar fuerte, un lugar grande, una casa grande. No sé si sabías, Nati, pero no sé por qué, pero Javier traduce, porque Javier no es como muy bíblico, ¿no? Entonces yo, no, y mi nombre que, entonces me puse a investigar y Javier traduce casa grande o castillo. Y yo, eso suena como chévere, pero no puedo ser una casa grande y un castillo si Dios no habita en mí. Ya no vivo yo. Cuando vivo yo, entonces soy una casita de paja, pero cuando Cristo vive en mí, me hago un castillo, una casa grande. Por eso dice, esperanza mía es que yo puedo correr a ese lugar, a ese castillo, a esa casa y descansar y estar seguro allí. ¿Por qué? Porque tengo el respaldo de la palabra de Dios. Mi Dios en quien confiaré. Y esa palabra, obviamente, mi Dios en quien confiaré, es la palabra afirmando en que nosotros creemos y declaramos y entendemos que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y hablamos en servicio pasado que el sí y en el amén está hablando de una parte que hace Dios y una parte que hace nosotros. Él hace el sí y nosotros hacemos el amén. Entonces todas las promesas que Dios ha hecho, tú dices, Señor, Padre, ¿será que tú me vas a guardar como dice tu palabra y me vas a dar lo que yo necesito económicamente? Y Dios dice, sí. Y tú dices, amén. ¿Me hago entender? Es las dos partes donde nosotros entendemos esto. Entonces, levántate todos los días, declara, y mira, solo son 2 versos del Salmo 91. Tenemos mucha riqueza, pero nos tardaríamos mucho tiempo hablando de esto. Y como les digo, esta semana vamos a estar hablando específicamente de todo lo que el Señor ha hecho en el sentido de ser guardados. No sé si tenemos algo más que nos hayan escrito o dicho. Yo quiero decir algo pequeñito, y es que esto también está muy involucrado con la autoridad que Dios nos ha dado, porque dice ahí que el que está morando bajo la sombra del Altísimo es alguien, como decía nuestro pastor, que es alguien que está presidiendo. Y escuché algo y creo que tal vez todos lo hemos escuchado varias veces, y es que creo que fue Reinhard Bonnke, o no estoy segura quién, qué pastor o qué predicador dijo que la palabra de Dios en mi boca es tan poderosa como la palabra de Dios en su boca. O sea que cuando yo hablo las palabras de Dios es como si Él mismo las estuviera hablando, porque Él me ha dado autoridad a mí. Pero también es importante entender que cuando Satanás coloca un pensamiento, el objetivo es que tú lo hables, que tú lo expreses, digamos, verbalmente o de forma audible, porque esa es la manera en la que Él obra. Es decir, Él no tiene permiso para orar a menos de que tú hables lo que Él te dice que hables. Entonces, si tú comienzas a tener un pensamiento como, no, ¿será que yo tengo el COVID? No, ¿será que yo estoy enfermo? No, es que eso a mí me va a dar, es que obviamente cuando uno comienza a hablar así, el diablo dice, sí, dilo porque es que yo necesito que tú lo digas porque tú tienes autoridad. Como tú presides, y si tú lo dices, entonces es como si el presidente da una orden. Estos días el presidente dijo, se extiende la cuarentena y pues a todos nos tocó quedarnos en la casa, nada que hacer. Bueno, a mí no, yo desobedecí un poco, pero obviamente el presidente dice, todos en la casa, y no hay manera de desobedecer porque hay multa. Y si tú eres quien preside, y si bíblicamente la palabra dice que si tú estás morando bajo la sombra del Altísimo, tú presides, cada palabra que tú digas se va a hacer realidad.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tú puedes evaluar en ese momento. Afortunadamente las palabras no son como cultivos que crecen inmediatamente, sino que son eso, son como cultivos que se demoran en crecer, como que uno pone la semillita y comienza a verse la hojita o la florecita. Uno puede arrancar eso antes de que comience a dar fruto. Entonces tú tienes que evaluar qué son las cosas que has dicho. Si de pronto tú estás lleno de temor y entonces estás comenzando a hablar cosas incorrectas basado en el temor, es momento de que comiences más bien a cambiar esas palabras, pedirle perdón al Señor. Señor, no sé qué fue lo que dije, perdóname. Pero ahora declarar lo que la palabra dice, que Él es el que está a cargo de nosotros y que Él nos está protegiendo constantemente. Así es. Bueno, ya claro que Nati vino para grabar el capítulo de Vencedores, y además ha estado ayudándonos harto aquí en la iglesia y pues bueno, también trabajando y todo eso. Y llegó en día en que podía salir las mujeres y se va a devolver en el día que se puede ir las mujeres. Sí, Entonces, pues, tampoco soy tan desjuiciada. igual nosotros tenemos, como iglesia, tenemos salvoconducto para poder salir a atender algunas cosas en cierto sentido espiritual y pues bueno, la verdad decidimos hacer todas las transmisiones desde casa para no hacer que todo el mundo saliera y estuviéramos yendo y viniendo, pero bueno, ya veremos cómo va sucediendo todo este tema. Iglesia en casa, quiero decirte que tú debes saber que estás protegida por el Señor. Hemos visto cómo cambia y ya habíamos hablado, creo que casi que cuando comenzó el tema del aislamiento, desde los primeros días que iniciamos todo este proceso, estuvimos mencionando que realmente, a mi parecer, a lo que siento que Dios ha hablado, esto va a tardar mucho tiempo en reactivarse y ya hemos visto cómo se comenzó a postergar y ya están hablando, ya dijeron que abril, pero entonces no se sabe, porque entonces no se van a permitir las reuniones y bueno, tantas cosas, y esta maquinaria gigante del país se ha venido deteniendo como un gran engranaje y no puede volver a arrancar de un momento a otro, entonces esto se va a tardar y mucha gente habla ya o algunas personas que saben, conocen del tema, también están hablando de meses, tal vez un semestre, un año, y pues tal vez no creo que estemos confinados por un año entero, pero sí va a tardar dándose muchas cosas. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú si no confías en el Señor, si no crees en la protección del Señor? Porque estamos viviendo en un mundo malo, pero vivir en un mundo malo no significa que tú estás expuesto a que te pase lo mismo que al mundo. De hecho, ya lo miramos ahorita en el verso 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso está declarando la palabra de Dios y es una promesa que tú debes tomar y vivir en ella.